en la parte central que en la parte periférica. Bueno, el tratamiento generalmente no tienen, ninguno de estos tienen tratamiento quirúrgico porque el cáncer de pulmón generalmente es mortal al año, ¿no? Como les decía, generalmente nadie sobrevive, pero bueno, se puede intentar quimioterapia y radioterapia. Vamos a hablar de las metástasis del cáncer de pulmón. Por extensión directa a los bronquios es una causa frecuente, a la pared torácica también, a los vasos pulmonares, al pericardio y diafragma de una cava superior, esófago por extensión directa, y hay dos tipos de diseminaciones, hematógena y también linfática. La linfática podríamos considerar que es también una lesión que es la proximidad por los ganglios linfáticos, pero la vía hematógena es la que puede ir a los diferentes órganos, como son el hígado, suprarrenales, riñones, hueso y cerebro. Ahora, eso es lo que nosotros tenemos en lo que es la expansión directa, como también es lo que significa las vías de diseminación principalmente hematógena. Podemos ver nuevamente hematógena y linfática y todas estas estructuras, bronquio, pared torácica, vasos pulmonares, pericardio, diafragma, cava, recurrentes y frénicos, esófago, y los ganglios pueden ser por una secuencia de una metástasis local o por proximidad. Vamos a ver los síntomas. No hemos podido hablar bien de los síntomas porque hemos hablado más de la característica histológica. Los síntomas pulmonares son tos, disnea, hemoptisis, sibilancias, neumonía. Eso es lo más importante, síntomas que tenemos. Tos, disnea, sibilancia, hemoptisis. Yo considero que la hemoptisis es un síntoma muy importante para descartar un proceso patológico, pero lo más importante es para descartar un proceso de una tuberculosis. Entonces ahí vamos a tener tos, disnea, sibilancias, hemoptisis y neumonía. Hay otros síntomas que caracterizan, no de origen pulmonar, sino extrapulmonar, el dolor pleurítico y el dolor en la pared torácica es importante. ¿No? Entonces vamos a ver el dolor pleurítico y en la pared torácica es fundamental. También podemos dolor torácico articular, otros tumores como son que era el tumor del síndrome de Pancoast. También vamos a tener algunas alteraciones como la afección de los ganglios linfáticos con edema de extremidades y ganglios y además el atrapamiento de ganglios, ¿ya? Es importante. ¿Qué es el síndrome de Pancoast? Es un tumor que está en el vértice pulmonar que se ve al plexo braquial, cadena simpática y cuerpos vertebrales. Este síndrome va a producir obviamente alteraciones a nivel de lo que significa la estructura nerviosa. Bueno, esas son las manifestaciones clínicas. Reitero, es importante en las manifestaciones tos, disnea, hemoptisis y dolor pleural o dolor torácico. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico de un cáncer de pulmón? Debemos hacer de la siguiente manera. Primero con una radiografía de tórax. Vamos a ver eso. La radiografía de tórax. Luego el examen citológico, obviamente lo que significa el esputo, ¿no? Broncoscopía, aspiración con aguja fina, TAC y resonancia magnética. Esos son los estudios. Como les hablé al principio, el cáncer de pulmón tiene la característica de una agresividad muy frecuente y generalmente se encuentran en etapas avanzadas, tercera y cuarta etapa. Y como les he dicho, los exámenes son los que he mencionado. El principal, yo diría el más rápido, es el rayos X de tórax.
El citológico es importante cuando tenemos sospecha, sobre todo los cánceres centrales, ¿no? Bueno, y vamos a poner los estadios y la clasificación TNM, ¿no? Tumor, nódulo y metástasis, ¿no? Vamos a ver que aquí se clasifican T1 menor de 3 centímetros, T2 mayor de 3 centímetros, T3 que de cualquier tamaño, pero va a estructuras vasculares o a estructuras de la pared torácica que vamos a ver comprometidas. Bueno, el T4 es tumor de cualquier tamaño que invade las estructuras mediastino, corazón, grandes vasos, etc. Es decir, y hay una metástasis. Nódulo 1 significa ganglios peribronquiales. Nódulo 2, ganglios mediastínicos. Nódulo 3, ganglios mediastínicos colaterales e iliares. Nódulo 0 significa sin metástasis ganglionar. Repito, que el cáncer de pulmón puede tener una diseminación ya sea hematógena o linfática. De ahí se sacan los estadios, ¿no? Ahí el estadio está 1. El 1 son tumores pequeños, ¿no? O tumores grandes que no hayan sido invadidos hacia los ganglios. El 2 es ya que tienen una invasión ganglionar a los ganglios del mismo lado. El 3 ya tenemos cuando hay nódulos en los demás ganglios y en el 4 cuando hay metástasis. Eso es lo que vamos a ver cuando hay metástasis. Bueno, ahí están los estadios. Evidentemente los estadios 1 y 2 son los estadios más benéficos en el sentido de que tienen un pronóstico que sería un poco más favorable, pero en realidad, como les dije, todos estos pacientes tienen su fallecimiento prácticamente al año de vida. Veamos cómo podemos hacer el tratamiento, ¿no ve? ¿Cómo podemos clasificar? En etapa 1, por ejemplo, el libro nos menciona, y nuevamente hablo del Savisto, nos menciona que pueden ser resecables quirúrgicamente. Nosotros hemos mencionado que hacer la radiografía, el SPUT y todo lo demás, se trata de pacientes que ya están en etapas avanzadas 3 y 4. Pero miren, el libro nos menciona en el 1 y 2 que pueden ser resecables y hacer pues lo que significa aquí las radioterapias. En mi opinión, ninguno de ellos son resecables quirúrgicamente, salvo que encontremos un estadio in situ. Tumores en la tercera y cuarta etapa ya son tumores avanzados que tienen neoplasias avanzadas localmente hacia los ganglios o incluso metástasis a distancia, como hemos visto. En estos, si bien el libro nos propone en el 3 que podría extirparse quirúrgicamente, sobre todo el 3A, yo les digo que en la caracterización, en la etapa 3 y 4, no son absolutos de cirugía porque no hay un efecto benéfico como tal. Diagnóstico, ahí está, reiteramos, ASX de tórax, broncoscopía, es un poco más sensibles, ¿no? En la broncoscopía, obviamente, que lo que significa el diagnóstico de rayos X. Mediastinoscopía también es un método diagnóstico. Aspiración por aguja sin fina también. Unas complicaciones de puncionar el pulmón, no se olviden, neumotórax, hemotórax. La tomografía y la resonancia magnética, que son estudios complementarios para valorar las metástasis, ya sea locales o ya sea hacia otras estructuras de nuestro organismo. Bueno, ahora el tratamiento. Cuando el tumor está localizado en los estadios tempranos, dice que se puede hacer más una quimioterapia o una radioterapia con un relativo éxito. Pero yo veo que en todos ya tienen una afección muy importante. Y el tratamiento depende de qué? Del estadio clínico que presente el paciente. Y resecabilidad, ¿cuándo no debemos resecar absolutamente? Generalmente nunca se reseca. Pero vamos a ver cuándo no se reseca, cuando hay un síndrome de vena cava superior, afectación de la arteria pulmonar, ganglionar,
los exámenes pleurales, e incluso tendríamos que hacer y ver las metástasis como un criterio de irresecabilidad. Esquemas de tratamiento del estadio 1, tratamiento lobectomía, resección radio y quimioterapia. Ofrece curación, en mi punto de vista no. En el estadio 2 no hay mucho que hacer porque ya existe una diseminación que puede haber a lo que significa tejidos circundantes que no percibimos. El estadio 3, cuando hay una diseminación incluso hacia los ganglios linfáticos. Y finalmente, los estadios 3 y 4, que no son tratados quirúrgicamente y se asocia quimio, radioterapia a lo principal y al tratamiento más adecuado de estos pacientes. Definitivamente el estadio 4 no aporta con mucho a lo que significa la sobrevida, pero sí tenemos que saber que puede ser posible una quimioterapia o radiación para mejorar las condiciones de la masa tumoral, no así del padecimiento o lo que significa la presencia clínica de lo que es la enfermedad de cáncer de pulmón. Bueno, con esto hemos concluido la clase. Vamos a instruirles que para el día de mañana nos vemos a la misma hora, a las 6 de la tarde, y pues vamos a continuar con las siguientes diapositivas. Muy buenas noches.